y cómo a partir de ese ciclo celular se pueden desarrollar estas diferentes neoplasias. Ok. ¿Qué más, Jimena? ¿Qué más tengo aquí anotado? Que también otro de los factores pueden ser diferentes metales, como ahorita me llamó la atención porque ahorita está muy sonado, bueno, me ha tocado escuchar de muchas personas que pues la vacuna ya ve que dice que tiene unos metales que pueden provocar cáncer y así, me llamó la atención también por eso. Y no sé. ¿Qué más? A ver. Más. Que también lo que ya habíamos visto que es como las lesiones que son como que pueden evolucionar a cáncer, no son, pues no provocan dolor en el paciente, por eso muchas veces esas lesiones pueden evolucionar, o sea, hasta los carcinomas y así, porque no le presentan un dolor al paciente. Eso es uno de los problemas, ¿verdad? Entonces, por lo que me acaba de mencionar con esto. Ok, muy bien. Mira, gracias. Nada. Carlos Alberto, Verumen Favela. Buen día, Doc. Buen día. A ver, la verdad, Doc, bueno, es que yo no asistí ayer y sí pedí apuntes y eso, pero no lo he leído. Ok, bueno, está bien. Medina Villalbazo, Jonathan. ¿Leyó? Muy poco, doctor, solo lo de los factores. Entonces no. No. Está más fácil así, ¿no? Doctor, ahí estoy. Ya, sí. Bueno, yo leí en el artículo también, hablaba sobre el tratamiento. Espérame tantito, María José, déjame agarrar los dos en curva. Okay. Como los tránsitos, María José, para cumplir la cuota del día. Dale, doctor. Gael, usted está en la clase de gratis, ¿eh? Llegó bien tarde. No hay problema, quédese, pero... Martínez Izaguirre, Adrián. ¿Leyó? Sí, Doc, pues le di un leidón así más o menos también. Pero sí leyó. Pues un leidón así más o menos. A ver, ¿qué tal más o menos y qué tal leidón? Platíqueme, Adrián. Pues de las neoplasias, sí, si era ese el artículo que quería. A ver, dígame, sí. Pues leí que en México se tenían registros de las neoplasias desde 1990, que en los últimos años ha ido en aumento, que las únicas maneras correctas de un diagnóstico a tiempo de las neoplasias es apoyándose con una biopsia, un
que las neoplasias también tienen como resultado más de 1000 enfermedades que afectan a los mexicanos, porque se enfoca en México el artículo. También que este tipo de patologías afectaban un 13% de las defunciones en México, que afectaba también a nivel respiratorio y a nivel de otros sistemas. Y ya no me acuerdo qué más. ¿Qué más? A ver. Que afectaba también a más personas que se encontraban en ya de la tercera edad, que era también poco frecuente en pacientes menores de edad. Menores de edad, pues un poco, O sea, pero no. O sea, sí era común, pero que era más frecuente todavía en personas de la tercera edad. Hace algunos años, ¿no, Adrián? Eso pasaba. Comentábamos el día de ayer acerca de eso, de la edad. Pues que yo no estuve ayer. Ah, Y que, por ejemplo, hay cosas que potencian este tipo de neoplasias, pues el tabaco, los puros, los cigarros, los cables. Y muy bien, Adrián, perfecto. Gracias, sí leyó, gracias. Leal Hernández, Jorge David. Aquí, Doc. ¿Leyó? Sí, A sí, ver. sí. De ahí, pues, y bueno, yo creo que lo que quedaría por apuntar es que el artículo hace una señal así directa, o sea, nos apunta con el dedo de que nosotros somos los responsables de hacer el diagnóstico a tiempo, porque dice que hay un corto tiempo en el que tenemos para comenzar la radiación entre el diagnóstico y en lo que ya empezamos con el tratamiento, ya sea radioterapia, cirugía o quimioterapia, ya que este tipo de lesión, bueno, más bien ya sería el carcinoma, evoluciona muy rápido. Entonces, pues es importante que se tiene que tomar a la brevedad pues las decisiones, más que nada el diagnóstico por nosotros, que tiene que estar apoyado por imagenología, además exámenes. Nos dice que nosotros como odontólogos tenemos que hacer uso de los exámenes secundarios, porque muchos lo toman muy a la ligera y pues desde cuándo pudiéramos haber detectado carcinomas a tiempo. Muy bien, Jorge David, gracias. Ahora sí, María José. Bueno, yo también en el artículo leí que hablaba sobre los tratamientos. Ajá. Y mencionaban 3, que era la radiación, la cirugía y la radioterapia. Bien. Y también hablaba de los factores que se tienen que analizar pues para decidir cuál tratamiento se va a hacer, que es analizar al paciente, el tumor y también el lugar donde se realiza el tratamiento. Y que con el carcinoma oral siempre se optaba por una resección quirúrgica. Ajá. Y en veces también radiación, pero pues que cuando la lesión no era de un tamaño importante, a veces se descartaba la radiación y solo se hacía la cirugía. Exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Ok, María José, muy bien. ¿Me das su matrícula, por favor? No, ya. No, ya la encontré. Gracias. Valeria Martínez. Sí, Doc, yo leí del artículo que subió y también leí un artículo en internet y ahí hice como que una mezcla de apuntes, no sé si lo puedo decir igual. Adelante. Bueno, yo tengo aquí que en la etapa inicial el carcinoma es indoloro y se puede originar tanto en la mucosa sana como en una lesión, de lo que hablábamos ayer, que son potencialmente cancerizables. Uh-huh. Normalmente las alteraciones celulares están restringidas al epitelio y esto se denomina displasia epitelial, y según lo que leí, la displasia epitelial es un desorden en la maduración del epitelio y una proliferación descontrolada de las células. Esa maduración anormal, ¿cómo me dijo que es la displasia epitelial? ¿Cómo la definió? Como un desorden en la maduración del epitelio.
Así es, y eso entra dentro de las lesiones que ayer comentábamos que se llaman potencialmente cancerizables, ¿no? Ajá, que es la eritroplasia y la Así eritroplasia. es, muy bien. Ajá, mientras más severa es esta displasia epitelial, es mayor la probabilidad de que se malignice a carcinoma oral de células escamosas. La tasa de transformación maligna de esta displasia al carcinoma varía según algunos parámetros, como lo es la población, los hábitos y también donde se localice la lesión inicial. La tasa más alta de progresión a cáncer se observa en las lesiones que, como lo mencionábamos ahorita, bueno, lo acaba de mencionar el doctor, que es la eritroplasia o la eritroleucoplasia, ya que presentan bordes irregulares, y aquí es donde entra lo que mirábamos ayer de las características clínicas, porque normalmente tienen textura granular o verrugosa. También leí que es importante lo que comentábamos ayer, el diagnóstico precoz es de suma importancia, ya que en los estadios iniciales el cáncer bucal permite un tratamiento menos agresivo y también disminuye la tasa de mortalidad, por lo cual es importante un tamizaje en la cavidad oral. Se puede reducir hasta en un 32% la mortalidad por el carcinoma de células escamosas. Y también es importante lo de los ganglios, porque normalmente cuando avanza a destrucción local el carcinoma, pues afecta a algún ganglio local antes de hacer metástasis. Los sitios más comunes para la metástasis son los pulmones, el hígado y los huesos, pero igual puede afectar cualquier otro órgano. Y es importante hacer este tamizaje, que consiste en inspeccionar y palpar de manera secuencial lo que son los tejidos blandos de la cavidad bucal y los ganglios de cabeza y cuello. Cuando un ganglio está afectado, se puede observar un aumento de volumen en que es cuando ya hay, pues es una alarmita. Y no sé si esté bien eso. Tengo más apuntes, pero yo creo que ya dije mucho. Muy bien, Valeria, perfecto. Muy bien. Bueno, pues los invito a la participación, ¿no? Hay unos no tienen ninguna y luego de repente tienen una mala, pues no van a tener porcentaje de la participación. Y acuérdense que es un punto importante para el examen, pero bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Continuando con el tema, esta clase, esta unidad, bueno, yo creo que toda la clase, todo el temario de patología bucal está enfocado en las situaciones más frecuentes que ustedes pueden llegar a encontrarse, ¿no? Cuando haya cosas muy raras, yo se las diré en su momento. Le voy a decir, mire, la verdad que de estas lesiones, esta es lo más frecuente. Cuando haya una que no lo sea tanto, también se lo voy a decir, ¿no? Mire, esta no lo van a ver. Sin embargo, pues es importante que lo conozcan, pues porque definitivamente, aunque no sea no lo vayan a ver muy seguido, pues no habría que descartarlo, ¿no? Y si no se descarta, pues ¿qué quiere decir? Que cualquier paciente en cierta manera lo puede presentar, ¿no? Pero esta unidad es de cosas muy frecuentes. Hace algunos años, yo les decía el día de ayer, posiblemente porque no se identificaba, muchos pacientes llegaban a tener procesos neoplásicos relacionados a cavidad bucal y ni siquiera eran identificados, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, pues estos se han ido diagnosticando, en algunos casos, pues lamentablemente de manera tardía, pero esta unidad es algo que ustedes van a ver. Ahorita nos decía su compañera Valeria que hay lesiones potencialmente cancerizables, ¿no? Lo que ella mencionaba, la displasia, pues la displasia son unos cambios, unas alteraciones en cuanto a la forma celular, en cuanto a la maduración, tienen ciertas alteraciones que empiezan a ser visibles. Y eso ya son cambios histopatológicos. Un cambio histopatológico quiere decir que es un cambio que tiene la célula como tal. Un cambio clínico, pues clínico sería la leucoplasia, la eritroplasia o la leucoeritroplasia, pero no son las únicas, son las más frecuentes. El carcinoma de células escamosas, en algunos artículos lo van a encontrar como carcinoma espinocelular, sobre todo en artículos de Sudamérica, es un término muy utilizado en aquella parte. Quiste epidermoide, seguramente también carcinoma epidermoide.
También seguramente también lo han escuchado, ¿no? Carcinoma epidermoide es el carcinoma que se presenta en la piel. Carcinoma de células escamosas es el carcinoma que se presenta en la cavidad bucal. Entonces eso debe de ser claro. Y ese es un punto importante. Vean nada más qué alta es la frecuencia. Es el más frecuente y se le atribuye, fíjense qué porcentaje tan alto, el 90% del total de los casos en cavidad bucal. De cada 10 carcinomas de la boca, de cada 10 cánceres o carcinomas de la boca, 9, 8, la media es 85%, lo segundo reportado por la OMS, pero 9 son un carcinoma oral de células escamosas. Los demás sí se presentan, pero son más raros, ¿no? ¿Y qué creen? Que a pesar de que está también identificada la alta frecuencia, pues no son diagnosticados a tiempo. Esto que acaban de ver, esto se llama características sociodemográficas. Apúntenlas, por favor. Características sociodemográficas del carcinoma. Esta nos dice que afecta más a personas que se encuentran entre la quinta y sexta década de la vida. Este es el patrón que se presentaba. Este es el patrón que se presentaba hace algunos años, ¿no? ¿Quién tenía un cáncer? Se los comenté el día de ayer. Pues una persona que se encontraba por ahí entre la quinta, la sexta década de la vida, que toda su vida había tomado y había fumado, ¿no? Y ya comentábamos el día de ayer que es peor fumar y tomar porque el alcohol deshidrata la mucosa y el tabaco provoca esos cambios que son importantes. ¿Vale? Doc, Dígame. características socio, ¿qué? Es que no lo entendí muy bien. Sociodemográficas. Ah, ok, gracias. Características sociodemográficas, ¿no? O características clínicas. O patrón. ¿Y qué mencionábamos el día de ayer? Pues que esto había cambiado, que había cambiado mucho y que ahora ya son pacientes más jóvenes, ¿no? Yo les presenté ahí unos casos clínicos, ahorita vamos a ver algunos, en donde definitivamente pues eran pacientes jóvenes. Hay por ahí la tercera, incluso hasta la cuarta década de la vida. Antes era muy raro ver un carcinoma de células escamosas a los 30 años. Ahora ya se presentan, ¿no? Hemos tenido pacientes de 35 años con un cáncer de células escamosas en borde lateral de lengua. 35 años pues, es muy joven, eso no se contemplaba antes y ahora pues hay que ya tenerlo en cuenta. Características clínicas. Características clínicas de estos sujetos, de estos pacientes. Bueno, también lo mencionamos el de ayer. Son lesiones irregulares. Por ahí alguien de sus compañeros lo mencionó. Son lesiones irregulares, son eritematosas. Son sobre todo más rojas, ¿no? No, el rojo no quiere decir que todo lo rojo es maligno, por supuesto que no.
Simplemente quiere decir que lo rojo es porque es más vascular. Y una de las características de los procesos neoplásicos es eso, que son más vasculares. Jessica Luna, repítame lo que acabo de decir, lo que acabo de decir, ¿qué le llamó más la atención? Pues de las características clínicas que ahora ya cambió eso de que antes se presentaba en personas de la quinta o sexta década de la vida, ahora se está pues ya presentando en personas con pues más jóvenes y pues esto pues se va a afectar más si esta persona fuma y consume alcohol al mismo tiempo. Ajá, porque al final de cuentas hay factores que son inductores y hay factores que son promotores. ¿Se acuerdan que mencionábamos? Factores de riesgo también son etiquetados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una neoplasia de este tipo? Pues el microtrauma. No quiere decir que siempre que haya trauma en la mucosa va a haber cáncer, por supuesto que no. A final de cuentas son factores de riesgo. A final de cuentas, en algunos casos habrá factores de riesgo asociados, en otros no. ¿No? Muchas veces los pacientes dicen, hay un paciente que tuvo cáncer de pulmón y no fumaba, ¿no? Bueno, la mayoría de los carcinomas de pulmón están asociados al tabaco, pero hay unos que no. Hay unos que son más raros que no tienen nada que ver con el tabaco, pero bueno, alguna vez los pacientes dicen, ¿no? Este sujeto ni fumaba y tuvo un cáncer de pulmón bien agresivo. Y este otro que toda la vida fumó, pues no le pasó nada. Bueno, es que son factores de riesgo, ¿no? Alguien mientras tenga más factores de riesgo lo va a tener mayor susceptibilidad de procesos, de ciertos procesos. Pero efectivamente, pues hay gente que tiene factores de riesgo y no desarrolla el evento como tal, ¿no? Pues eso también ya depende de cada individuo y su organismo, cómo reaccione. Entonces apunten los factores de riesgo, el tabaco, por supuesto que el tabaco juega un papel importante. ¿Sí? Desde el tabaco, apúntelo. ¿Cuáles son las manifestaciones del tabaco en boca? Pues desde una melanosis del fumador. ¿Una queratosis, doctor? Pues sí, porque al final de cuentas la mucosa, el cigarro tiene más de 200 componentes químicos. Me parece que también displasia. Histológicamente, por supuesto. Entonces, desde una queratosis, es decir, la mucosa se hace más gruesa. Les decía, el tabaco tiene más de 200 componentes químicos.
¿Y cómo reacciona la mucosa? Pues número 1, se endurece a manera de defensa. Número 2, se pigmenta. ¿Qué hace la mucosa para defenderse de los componentes del cigarro? Pues produce una mayor cantidad de melanina. Eso se conoce la melanosis del fumador. Doctor, ¿puede repetir el número 1? Queratosis. ¿Y el número 2, doctor? Melanosis. La primera es engrosamiento de la mucosa y el segundo pigmentación. Y eso es local y yo creo que de todas las características clínicas que están asociadas al tabaco, pues esas son las menos malas, ¿no? Porque al final de cuentas, si se pigmenta la mucosa, pues no pasa más, no va más allá. Y si se endurece la mucosa, pues tampoco, si se engrosa. Y ya otras características, de manera local, pues bueno, el carcinoma oral de células escamosas, que mencionaba su compañero, que está asociado a displasia, pues claro, empieza a haber una mutación en el ADN celular. Esa mutación empieza a ser progresiva. Y luego ya, primero es una displasia leve, que son los primeros cambios pues, no sé si inocuos sea la palabra, pero muy sencillos o muy leves. Si eso evoluciona, puede ser una displasia moderada, y como les decía, una displasia moderada no sabemos si va a evolucionar o desaparece, ¿no? Si evoluciona, pues será una displasia severa, un carcinoma. Si involuciona, pues posiblemente una displasia leve y luego desaparezca, ¿no? ¿Y qué daña específicamente? Se ha dicho mucho de qué daña, qué parte del tabaco daña, y aquí está la respuesta, ¿no? El consumo del tabaco, y aquí lo están viendo, eso que subrayé, ¿no? El consumo del tabaco ocasiona que las nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dañen el ADN o dañen el ADN. Y obviamente al dañar el ADN, primero, en todas las células hay un daño, puede haber un daño al ADN. El detalle es que es un daño mínimo y las células se mueren y ya no pasa nada, ¿no? Pero cuando ese daño comienza a sobrepasar la capacidad normal de las células, cuando empiezan a ser malas células malas que las buenas, entonces ya ocurre esto que dice aquí, ¿no? El desarrollo de procesos neoplásicos. Y el segundo punto que es importante y que nos explica el por qué el tabaco es un factor de riesgo importante es este, miren, porque en pacientes fumadores hay menos folatos en la mucosa oral. ¿Qué son los folatos? Los folatos son micronutrientes que son esenciales para la síntesis celular. Interesante, ¿no? Esas dos cosas, los micronutrientes que se disminuyen, que son disminuidos en pacientes fumadores.
la presencia de nitrosaminas, y a lo mejor el tercer punto sería la desnutrición, perdón, la deshidratación de los tejidos. Un tejido deshidratado, en el caso de sinergias con el alcohol, ¿no? Un tejido deshidratado por el alcohol, imagínense, todavía esto lo hace mucho más susceptible, esto que acabamos de mencionar. Sí, Carlos Alberto. ¿Qué pasó? Otros factores, miren, el alcohol, mencionadísimo, ¿no? ¿Por qué es peor fumar y tomar? Por la sinergia. La sinergia no es otra cosa sino la potencialización de los efectos. ¿Vale? Factores dentales, factores odontológicos, la higiene. Hay estudios que mencionan que en pacientes que tienen una higiene deficiente, pues es un factor de riesgo asociado a esto. ¿Y cómo salió esa relación entre higiene y presencia de cáncer? Porque se dieron cuenta que aquellos que estaban siendo diagnosticados, pues tenían que tenían aneoplasia, tenían realmente unas condiciones de higiene muy malas. Factores nutricionales también apúntenlo como un factor de riesgo importante. Y cómo se han dado cuenta o cómo han surgido estas posibles asociaciones, igual, ¿no? En los estudios que se han realizado tienen a un grupo de pacientes con una neoplasia y tienen un grupo de pacientes que no tienen neoplasia. Ya se comparan una población con otra. Y algunos de estos, las condiciones de higiene no eran las adecuadas. Tienen deficiencias nutricionales severas y, por supuesto, los factores genéticos, ¿no? Tienen el antecedente de algún familiar directo con este problema. Es así como se ha ido construyendo todo lo que se sabe al respecto, ¿no? La radiación ultravioleta también juega un papel importante, sin embargo, en el único caso en donde sí se ha determinado que la radiación juega un papel fundamental es en el cáncer del labio inferior, incluso más que en el superior. ¿Por qué más en el inferior que en el superior? Porque en el inferior la radiación solar es más directa. La presencia de metales, el caso del arsénico, el cromo, todos estos metales, o por ejemplo las personas que trabajan con pesticidas, los que trabajan con solventes, por supuesto, que están todo el tiempo expuestos a esto, pues se ha visto que desarrollan o tienen mayor posibilidad de desarrollar otro tipo de neoplasias, ¿no?
Y el factor socioeconómico no tal como factor de riesgo, pero sí que interviene. ¿En qué sentido? En que lamentablemente no todas las personas tienen acceso a los servicios de salud. Esa es una realidad en México. Y al no tener acceso a los servicios de salud, pues no acuden a consulta. Para muchos representa un gasto muy oneroso acudir a consulta, de tal manera que cuando se llega a presentar algo, pues, si llegan a acudir es en estadios o en fases ya, en estadios o fases ya avanzadas. Bueno, las lesiones potencialmente cancerizables son 3, ya las mencionamos, pero bueno, más vale tenerlas bien claras. Leucoplasia, eritroplasia y leucoeritroplasia. Una leucoplasia definida como una placa blanca Eritroplasia y qué, perdón, Doc, ¿lo puedes repetir? eritroplasia, leucoplasia y leucoeritroplasia, es decir, leuco, una placa blanca, o sea, en palabras más sencillas, es una placa blanca, una placa roja y una placa roja con blanco. Una placa blanca, también llamada leucoplasia o leucoplasia homogénea. En los 3 casos, la OMS es muy estricta en mencionar La OMS es muy estricta en mencionar que no debe de haber factores asociados. Es que está asociado a un trauma, entonces no puede ser llamada de esta manera. ¿Vale? Entonces la OMS es muy estricta. Una leucoplasia, 8% de posibilidad de malignización es bajo, pero aún así un 8% es bajo. Sin embargo, pues es de consideración, ¿no? O sea, por muy bajo que sea, pues hay que dar seguimiento a los pacientes. Si es un seguimiento largo, cuando se habla de seguimiento a largo plazo, pues no quiere decir que lo van a ver una vez a la semana, 20 años, ¿no? A lo mejor al inicio lo van a ver, si es una leucoplasia homogénea, pues a lo mejor le van a decir al paciente, mire, esto usted tiene aquí una placa blanca, si usted ve que esa placa blanca aumenta su tamaño, si usted ve que además de la parte blanca hay zonas rojas, pues entonces, o simplemente cuando usted note algún cambio, venga. Pero lo pueden ver unas 2 veces al año, es decir, un seguimiento a largo plazo, pero pues espaciado, ¿no? Porque también si no, imagínense. Ahora el reto, doctores, y así está reportado como tal en la literatura, es todo un reto cuando al paciente hay que darle seguimiento a largo plazo y el paciente se pierde. O cuando debido a las situaciones de la consulta no pueden hacer eso. No sé si están trabajando en alguna clínica no sé, del IMSS o del ISSSTE y de ustedes tienen la consulta, pero es muy factible que los pacientes se pierdan, que no se les pueda dar un control, pues eso es más complicado. A lo mejor cuando ustedes los tienen en su consultorio, pues le piden el teléfono. ¿Vale?
o hay una mayor posibilidad de acercamiento, ¿no? Hay una mayor comunicación. El reto de esto es la comunicación con el paciente. Si es una displasia moderada, pues esa relación tendría que ser más estrecha, ¿no? Y si es una leucoeritroplasia, pues definitivamente ahí es más que seguimiento. Si es una leucoeritroplasia, acuérdense que ahí lo importante más bien es tomar la biopsia de inmediato y seguramente habrá un carcinoma porque el porcentaje de malignización es elevadísimo, es del 70%, es un 70%, es muy probable, ¿no? De cada 10 casos, 7 ya son un carcinoma. Entonces, mientras más se diagnostique de manera oportuna, el paciente le va mejor. Ahora bien, cuando se trata de un carcinoma y que ustedes lo ven a la semana y se les pierde el paciente y lo ven a los 3 meses es mucha evolución para un carcinoma. A nosotros se nos han perdido pacientes que regresan después de 6 meses y ya no hay nada nada que ver la lesión. ¿De acuerdo? En el sentido en que antes era una úlcera medio fea, si usted quiere, pero conforme fue evolucionando, pues ya no es una úlcera, ya es un tumor como tal, y ulcerado y grande. O sea, 3 meses, 4 meses, 6 meses, es muchísimo tiempo cuando se está hablando de una neoplasia maligna, ¿no? Seguramente avanzará en cuanto a tamaño, avanzará en cuanto a todo. ¿Vale? Entonces es un tiempo razonable. Indicaciones de la biopsia, ya las hemos estado mencionando. Las indicaciones de la biopsia, permítanme, voy a poner aquí una presentación. Bien, les voy a poner aquí una imagen. A ver, eh, 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 ok, a ver, ¿me escucha? ¿Yajalba me escucha? Yajalba, llega una paciente con estas características que usted está viendo aquí en la pantalla, la de la izquierda. ¿Y qué hace? La foto de la izquierda. Imagínese que la paciente o el paciente, porque no se puede ver, pero acude por otra situación, acude por unas amalgamas, bueno, ya las amalgamas ya ni se usan, ¿verdad? Pero no sé, por unas restauraciones, ¿no? Acude por motivo de consulta de restauraciones y usted ve eso, la foto de la izquierda. Ese sería el motivo de consulta. ¿Qué haría? ¿En qué pensaría? ¿O qué haría? Me platique. Pero una pápula, acuérdense que es en piel, ¿no? Entonces, ¿cuál sea la lesión elemental? Ok, perfecto, un nódulo. Entonces, con que usted diga nódulo, ya casi
nos estamos imaginando el diagnóstico, ¿no? Ujú. Así es, puede ser hiperplasia fibrosa. Entonces eso se quita, bueno, primeramente eso está relacionado a un factor traumático, ¿no? Seguramente eso está relacionado a un factor traumático. Entonces, primero quita el trauma y luego toma biopsia. Pero ahorita con lo que leímos en el artículo, si usted no supiera que eso se trata de una hiperplasia fibrosa, ¿qué características tiene? Por haber leído el artículo, ¿qué le deja de enseñanza? Bueno, ajá, pero aquí pues no hay problema porque parece que eso es benigno, ¿no? Ah, ándele, eso es lo que iba. Entonces, número 1 está circunscrito. Número 2, no, parece que no. Y si aumentara su tamaño, lo haría de una manera muy crónica, ¿no? En meses o incluso años. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es. ¿Ya ves qué fácil es esto? Entonces tiene ciertas características que hay que considerar. Número 1, es bien delimitada. Número 2, es del color de la mucosa adyacente o también llamado normocrómico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la lesión es del color del resto de la mucosa, ¿no? Eso es una característica buena. Número 3, el tiempo de evolución. Número 4, está bien definido. Entonces eso se quita. Aún así, cuando se retire, muchas veces no se manda a patología. Y algo lo que hemos visto es, bueno, aunque parezca una hiperplasia fibrosa, que realmente no va a pasar de más allá, hay casos en donde resultan ser sorpresas y que realmente no son una hiperplasia, no son una hiperplasia fibrosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, gracias, doctora. Creo que lo tiene claro. Ya, caso distinto a este, haciendo aquí, ¿no? Distinto. Una placa, una zona rojo, leucoeritroplasia. ¿Sí? Si hubiera un factor traumático o algo que estuviera, o alguna o presencia de ampollas, a lo mejor si hubiera presencia de ampollas me lleva hacia otro diagnóstico. Ya no pudiera ser llamado una eritroplasia. Si hubiera una placa blanca y esa placa blanca se desprende, me lleva definitivamente a otro diagnóstico. Me lleva a Candida albicans. Si esa zona roja se encuentra en la lengua y el paladar, en ambos sitios al mismo tiempo, eso se conoce como lesiones en espejo, ¿no? Y si son lesiones en espejo, eso es muy sugestivo de que eso sea una candidiasis subprotésica o eritematosa, ¿no? Cuando a los pacientes no les explican, por ejemplo, que les hacen alguna prostodoncia, y cuando al paciente no le explican que en la noche se la debe de quitar y que la debe de lavar cada que se la quite, pues eso a veces el paciente a veces pues no le explica, pues cómo va a saber el paciente, ¿no? Lo dan por obvio, y para el paciente pues no hay nada obvio. A lo mejor si ustedes ya van haciendo muchos trabajos, ya van haciendo muchas rehabilitaciones, pues para ustedes es muy obvio que el paciente se debe quitar en la noche la prótesis, ¿no? Sin embargo, para el paciente no lo es. Entonces, si no se la quita, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si no se la quita, predispone a una infección por cándida. ¿Qué tipo de hongo? Cándida albicans, ¿no? Que el tipo albicans es el más frecuente. ¿De qué se queja el paciente? Pues si tiene una placa roja, se queja de ardor cuando está presente en la lengua
se queja de que los alimentos no le saben, ¿no? Que realmente pues no percibe el sabor de los alimentos, un pequeño ardorcito, una molestia muy incómoda para el paciente. Bueno, entonces eso de ninguna manera pudiera ser llamada una leucoeritoplasia, ¿no? Por favor, no se les olvide, para que sea considerada leucoeritroplasia, debe de ser sin causa aparente. Porque si esta placa, fíjense, dígame. Conforme a la lectura que estábamos viendo, pero de todas maneras anteriormente ya nos había nombrado que entre los factores de riesgo, complementando la lectura, estaba el tabaco y el alcohol, el virus del papiloma humano, los microtraumas y las deficiencias nutricionales. Esto, pues de todas maneras, aunque sea sin causa aparente, porque ¿cuál es la etiología? Ajá. Mire, usted como lo acaba de mencionar, es muy cierto que un paciente con leucoeritroplasia generalmente se asocia o está muy relacionado a fumar, al tabaco y al alcohol. Eso es claro, doctora. Pero mire, esta paciente que justo les presentaba, esta paciente ya les había presentado, ¿no? Fíjese los antecedentes personales no patológicos, tabaquismo y alcoholismo negado, ¿lo ve? Entonces esta paciente no fumaba ni tomaba, y vea el tamaño de leucoeritroplasia, eritroleucoplasia que tiene. En la parte azul la está delimitando. ¿Vale? La parte azul la está delimitando. Entonces vean nada más qué grande está. ¿Vale? Y esta paciente no fumaba ni tomaba. Entonces, lo que pasa es que, contestando específicamente a su respuesta, pues el tabaco y el alcohol son los factores más asociados, pero ahorita en la lectura del artículo vimos que hay otros factores. El factor genético, deficiencias nutricionales, microtrauma, o la presencia del BPH, como usted perfectamente lo acaba de mencionar. Y esa pregunta que usted me hace, doctora, pues es la pregunta del millón, porque está en estudio, ¿no? Está en estudio y realmente es algo que no se tiene claro, porque una persona sin factores de riesgo incluso desarrolla este tipo de lesiones. ¿Sí? Ustedes cuando exploren a un paciente intraoralmente y cuando el paciente les diga que fuma y toma, lo tienen que explorar muy bien, porque algo van a encontrar, ¿no? A lo mejor una simple keratosis, a lo mejor una simple melanosis. Pero si a veces los pacientes, oiga, fuma, sí, doctor, ¿desde hace cuánto? Desde hace muchos años, 10 años, híjole, 10 años y es un tiempo importante. Entonces, ok, 10 años, cuenta. O a veces el paciente, fíjense, nos ha tocado mucho, el paciente dice, doctor, ¿fuma? No. Ok, ya la hizo. ¿Fumaba? Ah, sí fumé, doctor. ¿Por cuánto tiempo? Fumé por 20 años. Híjole, ¿y hace cuánto tiempo dejó de fumar? Hace 3. Bueno, pues es muy loable y es muy bueno que el paciente haya dejado de fumar, ¿verdad? Por supuesto que es buenísimo que el paciente haya dejado de fumar. Eso es, le tiene que decir qué bueno que dejó de fumar, señor, ¿no? O señora, quien sea. Pero ¿qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que para empezar a atenuar las características en exfumadores, deben de pasar al menos 10 años de dejar de haber fumado. ¿Se fijan? Deben de pasar al menos 10 años. Entonces, ojo con eso, ¿no? No cuando el paciente diga, no, fumé. Bueno, si fumó, hay que registrar hace cuánto dejó de fumar, durante cuánto tiempo fumó y qué cantidad de cigarrillos fumaba al día. No es lo mismo, ¿no? Pues fumé 20 años un cigarrillo diario, de cigarrillos diarios, porque ahí la OMS lo clasifica como fumadores, bueno, en inglés hard, ¿no? Si lo traducimos literalmente como pesados, pero son intensos, ¿no? Fumadores intensos. Entonces,
Un fumador intenso, pues según la OMS, o sea, la OMS lo tiene muy bien claro, ¿no? Lo tiene muy claro qué tantos cigarrillos, cuándo se considera de alto consumo y cuándo se considera de bajo consumo, ¿no? La misma pregunta con el alcohol, al momento de hacer la historia clínica, la OMS lo tiene bien etiquetado. Si son cervezas, pues la OMS tiene bien etiquetado cuántas cervezas, a partir de cuántas cervezas ya se considera factor de riesgo. Si son tequilas, pues a partir de cuántos caballitos, las unidades, dependiendo, por supuesto, del tipo de bebida, ¿no? La OMS lo tiene bien claro. Entonces, Doctor, dígame. entonces, o sea, por ejemplo, un paciente que fumó un cigarrillo por 20 años, o sea, un cigarro al día por 20 años, puede tener el mismo problema o los mismos, o sea, como el mismo porcentaje de riesgo que uno que, por ejemplo, que tiene 3 años fumando, pero que fuma, no sé, 5 o 6 al día, o es más fuerte uno que otro. La cronicidad sí juega un papel muy importante, doctora. El tiempo que se fuma juega un papel muy importante, fíjese. Y para que nos vea, a ver si le voy a encargar a Alejandra que cheque, por favor, si es usted, ¿verdad? Sí, me dijo usted. Sí. Le voy a encargar que cheque en internet a ver si encuentra una fotografía de un pulmón de un paciente fumador y uno que no fuma. Hace algunos años, había esa exposición del cuerpo humano, no sé si se enteraron. Entonces había esa exposición y se veían los músculos, tenían cuerpos conservados, plastificados, y se veía, y era una exposición muy impresionante, ¿no? Donde se veía cada músculo del organismo. Yo tuve la oportunidad de verlo en la UNAM, ahí los tenían. Y en una vitrina, doctora, así como usted me menciona, tenían el pulmón de un paciente que había fumado bastante y uno que no había fumado. Entonces el que había fumado, el pulmón estaba oscuro, ¿no? Estaba negro, se veía el pulmón. Realmente el fumar causa un efecto importante a nivel de los tejidos. Es una agresión bien importante al organismo, ¿no? Cuando hay una leucoplasia o una eritroplasia, solamente que sea una placa roja o placa blanca, lo que hay que hacer es darle seguimiento al paciente, ¿no? Pero el tratamiento indicado e ideal y que le ayudaría mucho al paciente es dejar de fumar, porque entonces ahí sí está documentado que el dejar de fumar puede disminuir las posibilidades de que esa eritroplasia transforme a una leucoeritroplasia. Pero si ustedes le dicen a un paciente que toda su vida ha fumado, oiga, tiene que dejar de fumar, pues así como no, sí, doctor, está bien, y a lo mejor no lo va a hacer. Hay unos que sí, Hay unos que sí, definitivamente, como ya ven, que clínicamente ya hay más posibilidad o hay más riesgo de un carcinoma, hay unos que agarran inmediatamente la onda y dicen, oh, doctor, sí, es verdad, ya voy a dejar de fumar, ¿no? Pero ya están viendo su lengua, ya están viendo que la lengua está roja, que la lengua está blanca y que le falta un empujoncito para eso empezar a descontrolarse, ¿no? Entonces es una llamada de atención importante es una llamada de atención importante para los pacientes. Contestando específicamente su pregunta, doctora, el fumar mucho, pues sí es muy agresivo para el organismo, pero yo creo que ahí pesa más esos 20 años que usted menciona que el paciente fumó, porque en todos esos 20 años ya pudo haber tenido alguna afectación mucho mayor. ¿Vale? Ahora, si me dice, ahora el tercer caso, doctora, un paciente que fumó 4 o 5 cigarrillos, fumó más durante mucho más tiempo, y solamente estamos delimitándolo a lo que nosotros nos corresponde. En este caso es cavidad bucal. Pero si le hicieran una prueba de los pulmones, una capacidad pulmonar, todo eso, pues ahí hay una afectación importante, ¿no? Hay pacientes que tienen enfisema pulmonar y no sé si los hayan visto o si no los han visto, pues a lo mejor en la televisión o físicamente, son pacientes que se agitan mucho al momento incluso hasta de caminar pocas distancias, ¿no? Eso nos habla que la capacidad pulmonar pues ya no está íntegra. Algunos incluso hasta les cambia la voz,
¿No se han fijado? Pacientes bien fumadores que después de muchos años ya hablan más ronco, ¿no? Bueno, pues fíjense nada más el nivel de afectación que tiene esto. Y volviendo a la pregunta de su compañera, ¿no? Alguien de ustedes decía, alguna de ustedes me dijo, bueno, pues eso estamos hablando de la mucosa bucal, pero hay alteraciones a otros niveles. Y la preocupación es que estas lesiones, pues ya se están empezando a presentar en pacientes pues que ni siquiera tenían factores de riesgo. Imagínense, ¿no? Eso ya es más complejo. Les decía ahorita, cuando ustedes vean un paciente que les diga, sí, doctor, fumo mucho y desde hace muchos años, a todos los pacientes hay que revisarles hacer la exploración de los tejidos, como vimos en las primeras clases, cuando hicimos la exploración de los tejidos, ¿no? A todos, hay que revisarlo a detalle, a todos, no se nos puede pasar ni uno solo, y no se nos puede pasar ninguna parte de la mucosa bucal. ¿De acuerdo? A todos hay que explorarlos bien, pero hay que poner mayor énfasis, por ejemplo, si el paciente nos tiene factores de riesgo duros asociados, ¿no? Que fuma mucho, así, intenso, que tiene muchos años, o que ya no fuma, pero que durante muchos años fumó, que como les comento, la OMS lo sigue clasificando como un factor de riesgo importante, ¿no? Entonces ahí sí hay que abrir más los ojos y tratar de identificar alguna lesioncita que pudiera pasar desapercibida. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí, ¿el riesgo para los fumadores pasivos a comparación de los activos va a ser el mismo? Sí, pero ese riesgo está más asociado a un riesgo pulmonar, ¿no? A un cáncer de pulmón, pero no tanto de cavidad bucal, porque en cavidad bucal el tabaco está agrediendo, los componentes del tabaco están en contacto casi directo con la mucosa. Pero sí, doctora, exactamente, los fumadores pasivos, cáncer pulmonar y otro tipo de alteraciones está muy claro, ¿no? Cuando la Ciudad de México empezó con eso, de prohibir en espacios cerrados el consumo de cigarros, ¿no? Eso es algo que se debe hacer. Ya tiene varios años que pasó y cuando lo estaban aprobando, le pidieron a un grupo de investigadores que identificaran o que justificaran la razón por la que se tenía que prohibir el fumar en lugares cerrados. ¿Y qué creen? Pues no batallaron nada, ¿no? O sea, hicieron una exploración, hicieron una revisión de los casos, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que, otra vez, ¿no? La manera en la que esto se hace es en que llegan los casos y a esos casos se les hacen encuestas, se les hacen estudios. ¿Y qué vieron? Que, oiga, ¿cómo les empezaron a dar seguimiento, por ejemplo, a los que trabajaban de meseros en bares, ¿no? Empezaron a tener cáncer de pulmón. ¿Y cómo lo identificaron? Pues bien fácil. Llegaban los pacientes con el cáncer de pulmón. Y luego, híjole, de edad, pues tantos años, joven, ¿no? Empezaron a llegar jóvenes. Entonces, cáncer de pulmón en paciente joven llama mucho la atención, ¿no? No sería lo más frecuente. Número 2, le hacen un interrogatorio, una historia clínica detallada. Oiga, ¿usted fuma? No, doctor, nunca he fumado. Una persona que no fuma con cáncer de pulmón está raro, ¿no? Claro, no todos los cánceres de pulmón están asociados al tabaco. Entonces está raro. En el momento de hacer el interrogatorio, oiga, ¿y en qué trabaja? No, doctor, en un bar. ¿Está expuesto a personas que fuman? Sí, doctor, sí lo estoy, y pues todo el tiempo están ahí fumando. Entonces, fíjense, reunieron una serie de casos con esas características, y ¿qué vieron? Pues que definitivamente estaba súper comprobado que el ser un fumador pasivo tiene los mismos efectos patológicos del que está fumando, ¿no? E incluso algunos estudios demostraron que incluso hasta más. Porque, por ejemplo, ya cuando sale el humo, pues ya trae más toxinas, ¿no? Es número 1. Número 2, a lo mejor si usted se avienta su cigarrito, pues usted va a tener cierto factor de riesgo. Pero, por ejemplo, esa persona está expuesta a sitios en donde son múltiples personas las que están fumando. Entonces eso todavía es mucho más peligroso, ¿no? Tiene un riesgo mucho mayor.
¿Por qué creen que no batallaron para hacer eso, no? Y después se empezó a hacer en los otros estados, porque la evidencia científica pues era muy fuerte. La evidencia científica era muy contundente de que eso hacía mucho daño, ¿no? Entonces fue relativamente sencillo tratar de justificar, ¿no? Porque esa fue la primera pregunta. A ver, pues no quieres que fumen en los lugares, pues como por qué vamos a prohibirle a la gente que fume, ¿no? Ah, no, porque es benéfico para la salud. Demuéstramelo, se demostró y por eso se logró eso. Bueno, también fíjense que algunos estudios han demostrado que el consumo consumo del tabaco ha disminuido en los últimos años, ¿no? A diferencia del alcohol que ha subido, el consumo del tabaco pues ha disminuido. Entonces, los investigadores no esperan que no tarde mucho tiempo en que esa disminución se vea reflejada en la salud, en la salud pública, ¿no? Que haya menos casos de enfermedades asociadas al tabaquismo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo tengo una de... ¿Quién fue? ¿María José? Yo, María José. Sí, por decir, con el uso del cigarro eléctrico, ¿es el mismo riesgo? O sea, ¿o depende de cuánto se consume o disminuye? Todo depende, mire, todo todo esto depende de varios factores. Número uno, la cantidad en la que se consume. Y eso aplica tanto para el electrónico como para el cigarro convencional. Número uno, ¿qué tanto se consume? Número dos, la susceptibilidad del individuo. ¿Vale? Ahorita le comentaba, hay gente que tiene muchos factores de riesgo, que toda su vida ha fumado y afortunadamente no desarrolla ninguna enfermedad. Entonces mucho es la susceptibilidad del individuo, ¿no? Eso juega un papel importante. Y en relación a los métodos estos electrónicos, al principio salieron al mercado y cuando salieron al mercado era algo muy novedoso, ¿no? Mira, pues para que ya te evites y vas a disminuir de manera muy importante las características y todo, ¿no? Entonces salió rápidamente al mercado. ¿Qué pasó? Pues como todo, cuando algo sale al mercado, se hace un seguimiento se hace un seguimiento en los pacientes. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, y es como avanzado este artículo. Usted no le va a decir al paciente, oiga, va a fumar durante 6 años, a ver si en 6 años no le da cáncer de pulmón. No, pues eso, por supuesto que eso no es ético. Pero lo que sí se hace en investigación es, oiga, usted debe dejar de fumar. Sí, doctor, yo lo sé, pero no puedo dejar de fumar. Bueno, ¿usted no va a dejar de fumar? No. Bueno, usted se está exponiendo al cigarro, le voy a dar un seguimiento, ¿vale? Es decir, le voy a dar un seguimiento. Usted no va a dejar de fumar aunque yo le diga, pero yo lo voy a estar checando. Entonces, ¿qué pasa? De una corte de pacientes, de una serie de pacientes, se les da seguimiento y se ve después de 5 años, de 7 años y medio, de 10 años, cuántos desarrollan cáncer de pulmón. Y ese es un estudio muy sólido metodológicamente, es un estudio muy científico, ¿no? Pero nosotros no expusimos al paciente, por supuesto que no, el paciente se expuso. En investigación solamente lo que se hace pues es como tomar esa información y tratarla de pasar a factores de riesgo, ¿no? Entonces algo pasó muy similar con lo del cigarro electrónico, doctora. Salió al mercado, excelente, va a tener buenos efectos, los va a disminuir, qué padre, y todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Ay, espérame tantito nada más. Listo. ¿Qué creen que es lo que pasó? Pues que empezaron a llegar casos con muchas alteraciones asociadas al cigarro electrónico, el tabaco electrónico. ¿Y ahorita en qué va, doctora? Ahorita va en que no es tan benévolo como se pensaba, ¿no? Como que va en que los pacientes
va en que los pacientes siguen teniendo también alteraciones asociadas de igual manera incluso que el cigarro, ¿no? Y algunos defienden el cigarro electrónico, doctor, decir, no, pero es que los casos son menores. Sin embargo, las hipótesis, doctora, las hipótesis de que no es que sean menores, simplemente falta darle mayor seguimiento a estos pacientes que están consumiendo cigarro electrónico. Pero hasta ahorita lo que se ha visto, doctora, es que los efectos sigue teniendo efectos, ¿sale? Y muy poco deseables o muy desafortunados en la salud en la salud de las personas. En eso va María José. Gracias, Doc. ¿Sí? Valeria, levantó la mano. Sí, doctor. Bueno, respecto a lo que estamos viendo ahora precisamente en esta clase, mi abuelito no fue una persona fumadora, nunca fumó. Y hace 2 años aproximadamente le detectaron una tumoración en uno de sus pulmones. Y cuando, pues lo mandaron a estudio histopatológico, tomaron una muestra de esa tumoración y en los resultados arrojaba que no había malignidad. Pero bueno, pues en ese entonces no tenía, por ejemplo, los conocimientos que estoy adquiriendo ahorita. En las radiografías, en las tomografías que a él le tomaban, siempre decían los doctores que lo que no les parecía era que esa tumoración estaba creciendo. O sea, estaba avanzando, estaba progresando muy rápido. Entonces, pero como en los resultados, pues salía que no había malignidad. Y ellos se basaron en eso, en que no había rastros de que la tumoración fuera maligna y que probablemente se debía a otros factores que estaba creciendo. Y pues fue en el seguro, ¿verdad? Nos lo mandaron a nuestra casa y estuvo dentro de lo que cabe bien 1 año. Pero en ese año ya no podía, nunca recuperó sus fuerzas se le fueron de la noche a la mañana. Él ya no tenía fuerzas para prácticamente nada. Y estaba dentro de lo que cabe bien, porque al menos problemas para respirar él no mostraba. Pero hace aproximadamente 2 meses él comenzó con problemas en sus riñones. Problemas que a lo que los doctores nos comentaban ya estaban muy agravados, pero fue en cuestión de semanas, doctor, que esto sucedió. Era que todo se debía a una tumoración maligna en sus pulmones muy grande, en la cual nunca hubo un tratamiento, pero nosotros pues nunca nos dijeron que era eso, nos decían que no, que había salido negativo a ser maligno. Entonces, lo que a nosotros, a mi familia, a mí nos sorprendió muchísimo más es que él nunca fue fumador, pues ni activo y pasivo, fue aproximadamente que unos 10 años. Pero mi abuelito siempre toda su vida trabajó el vidrio, y lo que sí sabemos es que el vidrio desprende cierto polvito. Nosotros no supimos si ese pudiera ser un factor para que él hubiera desarrollado este tumor. Pues sí, siento mucho lo que pasó a usted y su familia, Valeria. Ahí lo que se hace son estudios complementarios, como usted bien menciona, ¿no? Allá los médicos pues, les llamaban la atención el crecimiento rápido. Ahorita vimos en la clase, o hemos visto en las clases, que hay diferentes maneras. Mire, es bien difícil. El estándar de oro es el estándar de oro es definitivamente la biopsia, ¿no? Porque ahí se están viendo las células y es difícil que nos cuenten. Un paciente a lo mejor no nos puede dar mucha información. Sin embargo, algo de lo que es apasionante de la histopatología es que uno ve las células por uno mismo. Ahora bien, el estudio histopatológico, el patólogo requiere características clínicas, ¿no? Ya se los he dicho muchas veces. Cuando ustedes manden a patología algo, deben de mandarlo a la correlación histopatológica. Volviendo a la unidad de imagenología, mencionábamos que son distintas maneras de hacer el diagnóstico, Valeria, ¿no? O sea, por ejemplo, en ocasiones, a lo mejor, según entiendo, comenzaban por una radiografía de tórax, y después que se hace, pues después el médico puede pedir una resonancia magnética, puede pedir una resonancia magnética, puede pedir una tomografía,
En la tomografía valoran, valoran si hay un derrame pleural o si no hay, valoran el tamaño del tumor, evalúan si ese tumor tiene vascularidad o no tiene, porque una característica, además o más bien el crecimiento rápido de una neoplasia maligna, se justifica en que tiene una gran vascularidad. Esas células trabajan mucho y, como usted bien lo menciona, tienen un crecimiento rápido, ¿no? Entonces esas células trabajan mucho, ¿no? Entonces requieren una mayor vascularidad. Es decir, son elementos que deben de ser evaluados, ¿no? Y ahorita ya lo pasado es bien complicado, Valeriano, y a lo mejor usted y su familia, no sé qué tanto valga la pena tratar de estarse mortificando con eso. Es muy lamentable, por supuesto, ¿no? Pero no sé, a lo mejor hubiera estado bien, ahí por lo que usted me platica no correspondía a la clínica con el histopatológico, ¿no? Porque en la clínica pues era un crecimiento rápido y en la histopatología no. Ahí a lo mejor una segunda opinión histopatológica, ¿no? Pero no sé, es comentario por lo que estamos viendo en la clase, pero sí, Valeria, es difícil. Sí, Miren, es tal vez lo que nos cuestionamos, mi familia y yo sobre todo, pues es eso, no encontrarle respuesta al porque en un lapso de 2 años no hubo respuesta por parte de ningún médico, pues, del diagnóstico certero, bueno, pues de la verdad. pues sí, hay que tener muy en cuenta eso. Miren, durante la vida pasan situaciones bien complicadas, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor que sirva un poquito también para ponerle contexto, tengo una sobrina que tenía una molestia en la rodilla, ¿no? Era una jovencita de 14 años y tenía una molestia en la rodilla y le hicieron una tomografía, una radiografía, y en la radiografía tenía, el cirujano pensó en un quiste, ¿no? La operaron en el seguro, ¿no? La operaron y no le gustó las características del tejido óseo, pues no le gustaron un tío que es patólogo general ahí en la ciudad de Durango. Nosotros somos de Durango. Entonces el cirujano mandó la mitad de la biopsia para con nosotros, para el laboratorio con él, y la otra mitad la mandó al seguro, ¿no? La mandó al seguro. El fragmento que se mandó al seguro lo perdieron, ¿no? Ese fragmento se perdió y se hizo el diagnóstico con la mitad que se rescató, con la mitad que no habría, que se mandó para acá, ¿no? El diagnóstico pues era un osteosarcoma, una neoplasia muy agresiva, ya lo hemos visto en algunos casos, no lo hemos visto como tal, lo hemos mencionado, pero era un diagnóstico muy agresivo, ¿no? Se hizo todo lo posible, se aceleró el tratamiento, tuvo algunas sesiones de quimio y un año después la muchachita falleció. Pero imagínense qué hubiera pasado si no hubiera habido un diagnóstico histopatológico, ¿no? Pues si el cirujano no hubiera... Eso no es correcto, ¿eh? O sea, no es correcto mandar la mitad de una biopsia para un patólogo y la mitad para el otro, ¿eh? Eso nosotros en la especialidad nos lo dicen que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una naranja, una manzana, a lo mejor la manzana tiene un lado podrido y a lo mejor la otra mitad no. Si usted parte la manzana a la mitad, ¿qué puede pasar? Y una manzana la manda con un patólogo y la otra mitad de la manzana la manda con el otro patólogo, ¿qué puede pasar? Que a un patólogo le va a tocar la parte podrida de la manzana y al otro patólogo no. Entonces, ¿qué va a diagnosticar un patólogo? Un patólogo va a diagnosticar manzana podrida y el otro va a diagnosticar manzana sana. ¿Fija? Eso es muy complejo, ¿no? Eso no se debe hacer, pero, pues no sé, algo sospechó el cirujano, que dijo, no, pues mejor mándala por fuera y que te hagan el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, pues era muy agresivo, ¿no? Y a pesar de que se le dio tratamiento, pues no fue suficiente. Pero es complicado. Y nosotros, o sea, está difícil, ¿no?
¿Qué tenemos que hacer? Pues que a nosotros y que a nuestros pacientes no nos pase, ¿no? Las características clínicas son muy sugerentes de ciertos padecimientos, ¿no? Pero en ocasiones las características clínicas son atípicas, ¿no? No corresponde la histopatología con la clínica. Y nosotros, volviendo al ejemplo de estomatología, en ocasiones nos manda una muestra el cirujano y luego la vemos al microscopio y nosotros no nos manda información clínica suficiente. ¿Qué le decimos al maxilo? Oye, pues, ¿qué quitaste? A ver, platícame. No, me quité algo y había una cavidad, estaba bien agresivo. Toda esa información al patólogo le es de utilidad, ¿no? Si a usted le cae muy mal el patólogo, ¿no, Valeria? Si a usted le cae muy mal el patólogo, mándele la pura biopsia sin información, ¿no? Pero va a afectar al patólogo y al paciente. Entonces, si el cirujano me está diciendo, oye, esto está agresivo, esto tiene un crecimiento rápido, eso ayuda, por supuesto, muchísimo al patólogo, ¿no? Las características clínicas, díganme. De hecho, cuando le hicieron la biopsia, el cirujano habló con mi mamá y conmigo. Ajá. Y el cirujano nos dijo que él estaba prácticamente seguro de que era cáncer, que él miraba muy agresiva la tumoración. Él nos dijo que de un 100% él estaba un 99% seguro que había malignidad por lo que él vio, pero que lo único que esperaba era que llegaran los resultados de la biopsia con el patólogo. Pero él, bueno, como lo está comentando ahorita, el cirujano sí tuvo pues esa información muy presente y él lo decía, él estaba 99% seguro de que había malignidad porque dijo que él vio muy agresivo el tumor. Es que la ventaja, Valeria, de los cirujanos es que ellos lo ven, ¿no? Sí. Cuando hacen el abordaje quirúrgico, la ventaja de todo cirujano es que ve el material. O sea, él está viendo al paciente, vio el material, o sea, ve el hueso, bueno, no, aquí no aplica, pero en caso de maxilar, mandíbula, ve el hueso, ¿no? Ve que el hueso no tiene ese color nácar que dice la literatura, que el cual es normal, ¿no? O sea, ve que el hueso está reblandecido, ve que el tumor está grande, ve que está muy vascular, o sea, el cirujano ve claro, requiere una correlación clínico-histopatológica, ¿no? Ahora, algo también que se hace y es muy válido es, por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido algún caso de alguna neoplasia en ICB, por ejemplo, pues en ICB no tenemos, no podemos darle tratamiento, ¿no? Obviamente. Y nosotros le damos el reporte histopatológico. De cuenta, nos ha pasado mucho últimamente que es un cáncer de lengua, ¿no? Aquí está su reporte de cáncer de lengua. Pero nosotros, doctora, o sea, nosotros hicimos el diagnóstico de cáncer de lengua y ahí están las laminillas, ¿no? ¿Qué han hecho los pacientes? Me dicen, doctor, yo tengo seguro o yo tengo ISSSTE. Bueno, perfecto, mire, aquí está su reporte histopatológico, aquí está su laminilla, ¿no? La cual nosotros vimos al microscopio y la cual nosotros damos como tal un diagnóstico de malignidad y aquí está el bloque. El bloque es en donde está contenido el tejido que se quitó, propio de la cirugía. Tenga, aquí está su reporte, su laminilla y su bloque, váyase al Seguro Social o donde usted tiene su prestación, ¿no? Generalmente es en el Seguro Social o en el ISSSTE, o incluso en cualquier institución, ¿no? O en el Hospital General. El paciente se va al seguro y ¿qué es lo primero que hacen? Oiga, yo traigo aquí un reporte de cáncer de lengua, perfecto. Aquí está el reporte, muy bien, aquí está, usted tiene cáncer de lengua. Antes de mandarlo o al momento de mandarlo a onco, este material tiene que pasar por patología de nuestro instituto, en este caso del Seguro Social, ¿no? Y los patólogos del Seguro Social ven la laminilla, por protocolo lo deben de ver, ¿no? Entonces, a ver, usted le diagnosticó con cáncer de lengua, a ver, vamos a ver la laminilla, si efectivamente es un cáncer de lengua, usted ya váyase a onco. Y ya se va con el mismo reporte, ¿no? Pero todo se corrobora, doctora, y esa parte es buena, esa parte de los protocolos es buena. Ya lo pasado es difícil, ¿no? Pero es muy común que entre patólogos, los patólogos estamos muy acostumbrados a que nos pidan las laminillas.
para no sé si en ocasiones para segunda opinión o en ocasiones como parte de los protocolos que le menciono, ¿no? Entonces a un patólogo no es raro que le pidan una laminilla, es de lo más frecuente, ¿no? Y a lo mejor pues esa hubiera sido una opción, ¿no? O sea, a ver, aquí no está correspondiendo lo que dice el clínico con el patólogo, remítame el material, las laminillas y vamos a tener una segunda opinión, ¿no? ¿Sí? Pero son parte de los protocolos, doctora, que son parte de los protocolos que se utilizan, ¿no? Para un patólogo no es raro que le pidan el material, no es como una ofensa, ya no crees en mi diagnóstico, no. Es parte incluso de protocolos institucionales. Muy bien. Ok, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, qué rápido, ¿no? A ver, por ahí algunos alumnos ya participaron en la actividad esta que hemos estado pidiendo. ¿Recuerdan que les decía que en su momento pues todos tendrían que participar porque la participación pues es parte importante de la calificación? Por ejemplo, ya pasó de la Cruz Maciel, ya pasó Enrique Fraile Jimena, ya pasó Cervantes Lumbreras, Gutiérrez Luciano Estrella y José Almazán Yajasma. Ahorita necesito 5. No sé si alguien quiera apuntarse para la siguiente actividad. A ver, Itzel, la primera. Le damos 5. 4 más. A ver, ¿quién dijo yo? Valeria, la segunda. Le damos otros 3. Tania, la tercera. Alejandra, la cuarta. Una más. Y María Fernanda, la quinta. Perfecto. Ya está el equipo. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué les parece si para el martes, que tenemos 2 horas, me presentan el contenido de este artículo? Y por ahí me decía Alejandra que quería hacer como una especie de recordatorio. Pues esta es una excelente actividad para recordar lo que hemos visto esta unidad, que son puntos clave, ¿no? Esta parte de la patología es muy sensible, doctores, doctoras, es una parte muy sensible, ¿no? Entonces, pues hay que aprenderla. Entonces, Itzel, Valeria, Tania, Alejandra y María Fernanda, para el martes van a hacer la presentación del contenido del artículo de una manera didáctica. Es mucho mejor si hacen su video y lo suben a YouTube y nada más aquí nos presentan el link, porque así tenemos menos problemas con con el sistema, que ya ven que a veces se traba o algo. Entonces es mucho más fácil que, a lo mejor si Itzel es la que va a presentar el video, pues que sea muy fácil, que sea más fácil que lo presente, ¿no? Luego tenemos problemas y se dificulta todo. ¿De acuerdo? Entonces que sea un videíto, mínimo 20 minutitos, y ustedes hagan de cuenta que a mí me dio mucha flojera leer el artículo, mucha flojera. Entonces, yo sé que no es el caso, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hacer que yo sea experto en ese artículo, en ese contenido, con ver su actividad. Que sea una actividad didáctica, que sea una actividad en donde salgan ustedes, donde salgan sus caras para identificarlas, en este caso son puras mujeres. No sé, ¿qué se les ocurre, doctoras? Itzel, Valeria, Tania, Alejandra, María Fernanda. ¿Me escuchan? Es que podríamos hacer un video y ponerles una actividad para ver si quedó claro. Exacto, Itzel. Sí, es lo que estaba pensando. Exacto, bueno, entonces que quede didáctico y que salgan ustedes, ¿no? Para identificarlas. Bueno, entonces ya quedamos el martes al iniciar la clase, ¿no? Bueno, ya por último, antes de irnos, doctores, doctoras, me estoy poniendo exigente en la materia, no es por otra cosa, sino porque me interesa que aprendan patología, ¿vale? Entonces, si me pongo exigente con que lleguen temprano, si me pongo exigente en que no anden en el carro, sino que estén en un lugar donde puedan tomar su clase, todos los que trabajen, eso es muy, muy bueno, es muy loable, habla muy bien de ustedes, los felicito a todos los que trabajen, la verdad los felicito. Pero el tiempo de la clase, pues hay que dedicarse a la clase, ¿no?
es una responsabilidad. Miren, yo creo que cada maestro les decimos que nuestra materia es la más importante, ¿no? Y qué padre, porque si hay un maestro que le dice que su materia no es importante, pues está feo eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada maestro decimos eso. Yo digo, yo no soy la excepción. Yo digo que la materia de patología les va a traer mucho conocimiento y les va a ayudar a identificar alteraciones que en cierta manera pudieran poner en riesgo, pues, incluso hasta la vida de su paciente, ¿no? Según los estudiosos, las estadísticas, los artículos, según todo, nada hay mejor que una exploración intraoral. Si ustedes hacen una exploración intraoral, claro, con conocimiento, ¿no? Si ustedes tienen la capacidad de identificar cualquier alteración en cavidad bucal, entonces con eso van a hacer mucho bien a sus pacientes. Y ese es el objetivo de la materia, ¿vale? Pues me estoy poniendo exigente, no me gusta, pero ni modo. O sea, pero me importa que aprendan. Eso es lo que me importa. Por eso, pues no hay cosa que me moleste más que se vayan y me dejen conectar y hablando como perico, ¿no? Pero yo sé que no. Entonces, por favor, pongan atención. Le están dedicando este semestre esas 5 horas a la semana. Pues hay que sacarle provecho, ¿no? Si ya le están dedicando tanto tiempo a una materia, pues hay que sacarle provecho y hay que aprender patología. Y el examen, pues es un mal necesario, pero yo creo que realmente lo satisfactorio sería ver que ustedes empiezan a identificar situaciones que son importancia, ¿no? Y que empiezan a tratar o a derivar a sus pacientes, que hacen la diferencia, ¿no? Pues acuérdense lo que les decía, lo que dice el INCAN. ¿Qué dice el INCAN? Que un paciente pasa por 3, por 4 médicos odontólogos, da igual, antes de llegar con el que le ofrece el diagnóstico. Entonces no queremos ser parte de las estadísticas, ¿no? Tarda mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tardará un paciente pasar por 5 médicos odontólogos? Pues tarda mucho tiempo, hasta meses, años. Un año es un tiempo muy grande. Una persona que tenga algo de consideración, un año es la diferencia entre tratamientos mutilantes o no y entre buen o pobre pronóstico. Entonces, ni modo, doctores, pues hay que echarle ganas, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces los veo el martes al inicio de la clase con la actividad. Que tengan buen día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye. Bonito fin de semana.